Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. Seguimos con el curso básico de SAP Finanzas y en este vídeo lo que vamos a ver son las claves de contabilización. Explicaremos qué son las claves de contabilización, qué funcionalidades tienen, qué claves de contabilización nos proviene SAP por estándar y después procederemos a crear una clave de contabilización. Empezamos entonces por el principio explicando qué es una clave de contabilización. Una clave de contabilización, como su propio nombre indica, es una clave de dos caracteres que determina si una imputación corresponde al debe o al haber, y también determina a qué tipología de cuenta se debe imputar esa contabilización. Como ya vimos en el vídeo anterior de creación de clases de documento, en SAP FI tenemos ciertos tipos de cuentas. Os dejo una captura de pantalla en el vídeo en la que veremos los tipos de cuentas en SAP Finanzas y las claves de contabilización más típicas que tenemos en SAP FI. Como tipos de cuenta en SAP FI tenemos cuentas de mayor que corresponden a la letra S, cuentas de acreedor que corresponden a la letra K, de deudor a la letra D, de activos fijos a la letra A y de materiales a la letra M. Como os digo, esto ya lo vimos en el vídeo anterior, pero es bueno repasarlo y tener este concepto muy claro. Después tenemos ciertas claves de contabilización comunes, que son las siguientes: 0, 1 y 11, que corresponden deudor al haber y deudor al debe; 21 y 31, que corresponden acreedor al debe y acreedor al haber; y 40 y 50, que corresponden a cuentas de mayor al debe y cuentas de mayor al haber. Después también tenemos dos claves de contabilización de activos fijos, que son la 70 para activo fijo al debe y la 80 para activo fijo al haber. Después tenemos claves contabilización de materiales, que son las siguientes: 89 material al debe y 99 material al haber. Y después tenemos otra tipología de claves de contabilización que son para cuentas de mayor especial. Aún no hemos entrado en este concepto, pero también entraremos en este curso básico. Pero es bueno saber que, como claves de contabilización para cuentas de mayor especial, que también se denominan CME, son las siguientes: 0, 9 y 19 para deudor CME al debe y deudor CME al haber, y 29 y 39 para acreedor CME al debe y acreedor CME al haber. Estas son las principales claves de contabilización que encontramos en SAP, pero evidentemente podemos crear claves de contabilización nuevas, que cumplan ciertas funcionalidades que no cubren estas que acabamos de nombrar. Para ello, lo que deberemos hacer es ingresar a la siguiente ruta de la ESPRO. Accedemos a la ESPRO. En gestión financiera, parametrizaciones básicas de gestión financiera, documento, posición del documento, control y en el punto definir clave de contabilización. Si accedemos, veremos que aquí tenemos la transacción para actualizar la configuración de claves contables. Pero también tenemos otra opción para acceder a esta misma transacción, que es el código de transacción OB41. ¿De acuerdo? Si pulsamos Enter, vemos que accedemos exactamente a la misma transacción. En esa transacción es donde podríamos crear las claves de contabilización o modificar las ya existentes. Si nos fijamos, por ejemplo, en dos claves de contabilización comunes de cuentas de mayor, tenemos, por ejemplo, la 40 y la 50. Estas son muy típicas. Si hacemos doble clic en la 40, veremos que tenemos los siguientes datos. Lo primero que deberíamos hacer es definir si esta es una clave de contabilización de debe o de haber. Lo segundo que deberíamos definir es qué clase de cuenta se podrá imputar con esta clave de contabilización. En este caso, como vemos, es una clase de cuenta de mayor. Y después tenemos otras propiedades que ahora veremos en el momento de crear la clave de contabilización desde cero. Si accedemos a la clave contraria, a la del haber, veremos que es exactamente lo mismo o muy parecido. Tendremos el indicador de debe haber, pues el contrario, en lugar de la 40 que de debe, pues en esta es haber. Clase de cuenta de mayor también. Y como vemos, por ejemplo, la clave de contabilización de anulación, pues es la contraria, ¿no? En este caso es la 50, aquí tenemos la 40. Si entramos en la 40, tendremos aquí la 50. ¿De acuerdo?
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una clave de contabilización desde cero. Vamos a ello. Pulsamos sobre el icono de la página para crear una nueva clave de contabilización. Le daré como clave ZD, que será cuenta de mayor, debe, y no me cabe más, pero pondré T de test, ¿de acuerdo? Pulsaré Enter y, evidentemente, nos aparece la misma pantalla que hemos visto anteriormente. Como indicador, evidentemente, marcaremos debe. Como clase de cuenta, en este caso marcaremos cuenta de mayor. Como clave de contabilización de anulación, de momento no informaremos ninguna, porque crearemos la contrapartida, que será la ZH, es decir, cuenta de mayor haber. Entonces, ¿qué son cada uno de estos indicadores? Bueno, pues el primer indicador es un indicador que indica, o que quiere decir que si lo marcamos, queremos que todas las contabilizaciones con esta clave de contabilización aparezcan en los informes sobre el volumen de negocio. En este caso no vamos a marcarlo ya que estamos hablando de una clave de contabilización para cuentas de mayor. Después tenemos este otro indicador que es para clave de contabilización para operaciones CME de cuentas de mayor especial. Lo veremos en otro vídeo, pero evidentemente en este caso tampoco marcamos este check. Como os he dicho, clave de contabilización de anulación, de momento no lo informaremos porque crearemos otra clave de contabilización. En este caso estamos en una clave de contabilización de debe, pues crearemos una clave de contabilización de haber y vincularemos estas dos claves de contabilización. Y por último tenemos el último indicador que básicamente sirve o su funcionalidad está relacionada con las operaciones de pago. Este indicador fija que las contabilizaciones con esta clave de contabilización son relevantes para el pago. Como os digo, en este caso no lo marcamos, pero lo trabajaremos en un futuro. Y sí que en un futuro trabajaremos con claves de contabilización que tendrán este check marcado. Como os digo, esto sobre todo lo veremos cuando empecemos con el curso de programa de pagos automáticos. Por lo que, de momento tenemos la clave de contabilización ya fijada, el indicador debe haber fijado y la clase de cuenta fijada. Nos quedará por fijar la clave de contabilización de anulación. Por último, nos quedará actualizar el estatus de campo. Si accedemos en él, veremos que tenemos diferentes apartados: datos generales, imputaciones adicionales, gestión de materiales, etc. Todos estos, de momento, los dejaremos como entrada opcional. Es decir, cuando vayamos a contabilizar con esta clave de contabilización, perdón, que lo incluyo en una orden, todos los campos que estamos marcando ahora como opcionales, será posible informarlos, pero no obligatorio, y tampoco estarán suprimidos, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a marcar todos estos campos, no lo dejaré ahora plasmado en el vídeo, voy a avanzar un poco, pero que sepáis que básicamente lo que hemos configurado es el indicador de debe y haber, la clase de cuenta y nos queda por informar la clave de contabilización de anulación. Y como os digo, el estatus de campo en este caso lo dejaremos todo como opcional, para que en el momento de contabilizar nos aparezcan todos esos campos que son relevantes para esta clave de contabilización y tendremos la opción de informarlos o no según nuestros requerimientos o nuestras prioridades en ese momento. De acuerdo, tenemos creada la clave de contabilización de debe para cuentas de mayor. Volvemos para atrás y vamos a crear una nueva clave de contabilización, pero en este caso de haber. Pulsamos en la hojita, en este caso le daremos como clave de contabilización ZH y diremos cuenta de mayor, haber, T. Perfecto. En este caso, como indicador de debe haber, evidentemente marcaremos haber. Como clase de cuenta marcaremos cuenta de mayor y en este caso, como ya tenemos la contrapartida de clave de contabilización creada, que es la ZD, sí que la informaremos, ¿de acuerdo? Perdón, me estoy equivocando. Informaremos la clave de contabilización ZD. Guardaremos y, como os digo, yo lo que voy a hacer es ir marcando todas estas entradas como opcionales. Lo voy a hacer
fuera del vídeo, ya que si no nos podremos tirar aquí 5 minutos, pero básicamente en cada una de estas opciones lo que voy a ir haciendo es marcar todas estas entradas como opcionales, para cuando probemos de contabilizar con estas claves de contabilización, poder visualizar todos esos campos que es posible informar, ¿de acuerdo? Perfecto, ya tenemos esta clave de contabilización de cuenta de mayor de haber creada con su contrapartida o clave de contabilización de anulación ZD. Ya lo último que nos queda es ir a la ZD que acabamos de crear e informar aquí el ZH, es decir, la clave de contabilización de anulación será exactamente la misma, pero en lugar del debe haber, ¿de acuerdo? Pues crear una clave de contabilización es bastante sencillo, como veis. Donde reside realmente la dificultad es en el estatus de campo. Es en decidir qué campos son opcionales, cuáles están suprimidos, cuáles deberemos informar o habrá la posibilidad de informar. Todo esto es un trabajo más complicado que se deberá de pactar con negocio y que evidentemente requiere de unos conocimientos bastante profundos, tanto en finanzas y en contabilidad, como también en SAP Finanzas, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que para crear una clave de contabilización es tan sencillo como seguir estos pasos, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que haya sido de vuestra utilidad y ya en el siguiente vídeo lo que haremos es crear nuestro primer documento contable. Y además lo haremos con estas dos claves de contabilización, con todos estos estatus de campo y estos campos marcados como opcionales para ver cuáles son todos aquellos campos que se pueden informar. ¿De acuerdo? Pues nada más, sin más dilación, me despido de vosotros, nos vemos durante el curso y si os ha gustado, por favor, dadle me gusta, suscribiros, nos vemos en siguientes vídeos, hasta luego.